Cualquier constructor que hiciera instrumentos en lo que llamamos la época dorada de la lutería, que comprende todo el siglo XVII y parte del XVIII, es una referencia, son obras maestras. Cuando hablamos de Stradivari, o hablamos de Amati, o también de Guarneri, de toda la familia Guarneri, pues Stradivari consiguió lo que no ha conseguido nadie hasta su momento y desde su momento hasta ahora, y es una perfección estética y una perfección acústica total y absoluta. Yo lo comparo pues, a Leonardo da Vinci o a Miguel Ángel, son unos maestros. Controlaban perfectamente todas las técnicas y tenían una sensibilidad especial a la hora de conseguir un calibrado, una afinación del instrumento. Soy Eduardo Francés Bruno y mi oficio es luthier. Yo soy de Béjar, nací aquí en Béjar y mi familia es de Béjar de toda la vida. Yo estuve viviendo aquí hasta el año 2005 más o menos, fue cuando bueno, pues tuvimos que cerrar la fábrica textil que teníamos y en el ánimo de buscarme una nueva ocupación pues me fui a Salamanca a abrir mi primer taller de lutería. Y bueno, pues estuve allí 6 años y bueno, vi que me gustaba más vivir aquí. Me volví para acá después de 6 años y llevo aquí otros 10 años. Soy un luthier de arco. Por especificar, de cuerda podemos hablar de cuerda pulsada, guitarras, laudes, etc. Y luego de arco, violas, violines, violonchelos. Pues en mi taller principalmente construyo instrumentos y restauro instrumentos de arco. Luthier es una palabra que viene del francés, lut, que significa laúd, y un poco por extensión se aplica a todos los artesanos que construimos instrumentos. En principio se refería únicamente a los de cuerda y ahora ya se ha ampliado a todo el espectro de los instrumentos. Soy autodidacta completamente, de principio a fin. Yo me he especializado un poco. Dentro de lo que es la construcción de instrumentos de arco, tenemos los instrumentos dedicados a la interpretación de música bueno, pues, con criterios modernos, podríamos decir, y otros con criterios históricos. Cuando hablamos de criterios históricos, significa la interpretación de la música de determinada época intentando reflejar cómo se interpretaba en aquel momento, ¿no? Entonces, yo me he especializado un poco en la construcción de instrumentos para la interpretación de música antigua. Es decir, la música del barroco, del renacimiento, del primer clasicismo, música hasta el siglo XVIII, más o menos. Los instrumentos han ido evolucionando a lo largo de la historia conforme iba evolucionando la música. Yo creo que la música ha ido por delante de nosotros en esa evolución. Entonces los luthieres hemos ido adaptando los instrumentos a los requerimientos de los músicos. No es igual un violín barroco que un violín moderno. En su concepción es similar, pero hay ciertos parámetros que no. Y luego también violas da gamba, que son instrumentos que desaparecieron, por así decirlo, a finales del siglo XVIII. Era un instrumento muy de la nobleza y a raíz de la Revolución Francesa y de todos los cambios que hubo en el siglo XVIII, pues es un instrumento que cayó en declive, entonces ahora vuelve a retomarse otra vez y ahora hay mucha demanda de esos instrumentos y bueno, pues también me centro en eso, en violas da gamba. También me dedico a construir arcos históricos. El arco básicamente es una vara de madera que está calibrada, es decir, lleva un grosor determinado desde un extremo al otro y luego lleva unas crines de caballo que son las que entran en contacto con las cuerdas y las que hacen que suene. Realmente arcos históricos quedan muy pocos ejemplos, el arco es frágil y se han conservado muy pocos ejemplos a lo largo de la historia, ¿no? Hay algunos en algunos museos, pero la fuente básica de mi inspiración es sobre todo la iconografía, las pinturas de la época. Creo que un músico sí que debería tener un luthier a su lado. Nosotros estamos para acompañarles. Bueno, pues es como un piloto de Fórmula 1 que no tuviera mecánicos. Un instrumento necesita de un mantenimiento y necesita de una conservación con el ánimo de que lo que queremos es lo mejor para el sonido de su instrumento, claro.
me ha costado mucho salir adelante, mucho, y me veo muy poco valorado. De hecho, me vine de Salamanca a Béjar porque en Salamanca no se me valoraba y me vine a Béjar porque pensé que era mejor. Y en este caso pasa lo mismo, en el conjunto de España se me ve menos valorado que en el resto del mundo. Yo tengo más clientes en este momento fuera de España que dentro, clientes para construcción de instrumentos, que es lo que realmente me gusta. El proceso de construcción de instrumento de cuerda es laborioso, la verdad. Yo parto de la base que utilizo modelos clásicos, por así decirlo. Cuando digo clásicos me refiero que ya están construidos para hacer mis instrumentos, con lo cual la parte del diseño me la salto un poco. Comienzo haciendo pues, unos planos, unos moldes sobre ese instrumento que quiero reproducir. Y a partir de ahí selecciono las maderas, que es muy importante, claro, cada madera tiene un sonido específico y bueno, pues tengo que buscar cuál es la que mejor se adapta para el instrumento que quiero hacer. Una vez que selecciono las maderas, lo que hago es prepararlas. El instrumento tiene varias partes, tiene la tapa, el fondo, la caja que está cerrada por lo que llamamos los aros o los laterales, por así decirlo, y lo que llamamos el mango o mástil. Todo hay que hacerlo por separado y luego irlo ensamblando en un orden. Empezamos primero siempre por los laterales, por los aros, que se adaptan al molde que he elegido. Una vez que ya tengo hecho los aros, paso a plasmar ese contorno que he conseguido con los aros, tanto en la madera para el fondo como en la madera para la tapa. Se confecciona la tapa, que se hace de dos piezas de madera del mismo árbol, que se encolan por el centro para formar una junta central para conseguir cierta simetría, al igual que la tapa también se hace de la misma manera. Y una vez que ya están esas piezas preparadas, se tallan con una gubia, se empieza a dar forma a la forma exterior, utilizando para ellos unas plantillas. Y una vez que tenemos dada ya la forma exterior, hay que pasar a vaciar el interior, porque tanto el fondo como la tapa son unas piezas abovedadas que van huecas, no son macizas. Entonces, una vez que hemos conseguido ya un vaciado en bruto, hay que empezar a ajustar los grosores de cada parte de la tapa o de cada parte del fondo para que dé la sonoridad deseada. Y una vez que se tiene terminada esa parte, bueno, pues se ensambla todo el conjunto y se espera un tiempo a que la madera se envejezca un poco y a partir de ahí se barniza y cuando se ha secado el barniz se monta el instrumento y ya se ajusta el sonido. Las piezas tienen un grosor, cuando empiezas a trabajarlas, de unos 3-4 centímetros más o menos, porque tienes que tener margen suficiente para dar la altura de las bóvedas, tanto de la tapa como del fondo. Entonces ahí ya tenemos un primer rebaje. Luego el rebaje del fondo tenemos que llegar dependiendo de qué instrumento y de qué parte del instrumento. Pues un violín, por ejemplo, tiene una tapa con un grosor que varía entre los 2,5 y los 3 milímetros. Todo eso depende de la estructura de la madera, de la densidad, de la fuerza que tenga, de la elasticidad de la madera. Hay que irlo luego afinando y rebajando hasta que conseguimos ese sonido que estamos buscando, esa resonancia. El yo saber tocar un instrumento me ayuda porque tengo esa sensibilidad de saber, moviendo cada parte del instrumento, qué gano o qué pierdo. Bueno, la verdad es que el alma tiene muchísima importancia a la hora de determinar el sonido de un instrumento. El alma lo que hace es que el instrumento primero tenga una cierta resistencia estructural, es decir, nos permite dar una mayor tensión a las cuerdas para que tenga mayor sonido y luego regula la vibración de la tapa. Entonces, un buen instrumento con una mala puesta a punto, es decir, con un alma mal colocada, sonará mal. Yo creo que es importante, la colaboración en cualquier faceta laboral es importante. En este caso, por ejemplo, colaboro con Miguel Ángel Tapia, que es un maestro de la escultura y de la talla. Él hace las cabezas que yo pongo en los instrumentos que yo hago, pues me las realiza él con una maestría absoluta. Yo quiero creer que la artesanía tiene futuro. La artesanía es poco valorada. Realmente deberíamos pensar que son oficios del pasado que tienen mucho valor.
Cuando yo coloco la etiqueta dentro de un instrumento, no dejo de pensar en, me gustaría que dentro de siglos alguien diga, pues mira, es de alguien de Béjar que trabajó en esta época, sí, me gustaría. Pero bueno, está difícil.